Aquellos que somos barcelonistas en España, cuando vemos la pérdida total y absoluta ya de vergüenza, ¿no? Ya llegó un momento en el que dices, a ver, si he estado durante 70 años dirigiendo el arbitraje español, metiendo a exjugadores, exdirectivos, socios del Madrid en la presidencia del arbitraje del fútbol español, y me estoy quejando del arbitraje, ¿no? O sea, si ya llego a ese nivel de falta de vergüenza, ¿por qué no voy a ir más allá? Y voy a decir, por ejemplo, que Franco era del Barça, ¿no? O sea, ¿por qué no voy a decirlo, ¿no? Pues efectivamente, ya han perdido todo registro de vergüenza y el canal de televisión del equipo del régimen ha perdido completamente el oremus, los papeles. Y como digo, los barcelonistas que vivimos en España, pues lo único que podemos sentir al escuchar y leer las cosas que leemos es una mezcla entre vergüenza ajena, ¿no? Ya de decir, a ver, pero ¿cómo caes tan bajo? O sea, pero ¿cómo se puede llegar a estos niveles, ¿no? Y pena, no sé, es una mezcla un poco rara. Pero claro, yo entiendo que tanto los seguidores más jóvenes, incluso que viven en España, como los seguidores que no vivís en España, podáis tener alguna duda, ¿no? Porque al final ya sabemos que el ruido mediático es muy poderoso y que si uno no está, si uno no ha conocido quién era, o no conoce historias de lo que era el franquismo, pues evidentemente se puede llegar a creer todas estas chorradas poniéndole un par de imágenes descontextualizadas, sacando 3 o 4 informaciones también descontextualizadas, ya que, claro, te hablan de la economía, ¿no? De recalificaciones, de esto, de aquello, sin hablar realmente del contexto de la época, económico con el Barça, económico con España, económico, deportivo, cuánto importaba el deporte en aquel momento, etcétera, etcétera, y haciendo comparativas que habría que hacer. Eso es como les gusta a ellos desviar la atención, salirse por la tangente, ¿no? Para no hablar de la realidad, de los múltiples casos y ejemplos clamorosos, claros, contundentes deportivos que demuestran quién es el equipo del régimen, como por ejemplo el hecho de llevar, repito, bueno, es que de llevar y estar haciéndolo, porque lo siguen haciendo. ¿Qué hace la mujer de Mejía Dávila, delegado del Real Madrid, dirigiendo el arbitraje del fútbol femenino? ¿Dónde está la Federación Española para hablar y dar explicaciones al respecto? ¿Dónde está? A ver, Tebas, la liga, lleva solo, que yo sepa, la masculina. Creo que la liga femenina es otro organismo el que la lleva, no es Tebas el responsable. Pero hombre, hablen, expliquen, den explicaciones. ¿Qué hace la mujer de Mejía Dávila dirigiendo el arbitraje? Que no es por ser mujer. A mí me parece muy bien que pongan una mujer, solo faltaba que pongan una mujer de presidenta del Comité Técnico de Árbitros. Pero hombre, es que hay un conflicto de intereses evidente. Su marido trabaja en el Real Madrid, ¿eh? O sea, es que no sé, es que es absolutamente asombroso todo esto, ¿no? Pero bueno, como digo, esto es una introducción que quería hacer para explicar todo lo que viene a partir de aquí, donde después de darle vueltas, mire, yo podía hablar del caso Di Stéfano, que ya en parte lo he comentado en algún que otro vídeo, en el futuro imagino que volveré a hacer un vídeo más en profundidad. Podría hablar de varios temas y me he decidido a hablar de uno que tenía pendiente y donde merece y mucho la pena profundizar, especialmente ahora que nos lo ha puesto en bandeja el canal de televisión del equipo del régimen, para precisamente explicar por qué le llamamos el equipo del régimen y por qué es el equipo del régimen, que es algo que aquí en España, ya digo, lo sabe absolutamente todo el mundo, salvo el que sea un fanático, evidentemente, de ese equipo y lo niegue, porque ya digo, han perdido completamente la vergüenza, ¿no? Desde jalear a un jugador del Madrid que le ha partido la cara a un jugador del equipo rival mientras hablaba por teléfono, pasando por decir que el dedo metido en el ojo señala el camino, o bueno, o lo que sea, ¿no? O sea, lo que sea. Pues ahora la última es decir que Franco era del Barça. Bueno, bien. Primero, para hablar del tema que voy a hablar aquí, primero voy a poner unos pequeños extractos de audio donde vais a escuchar al masajista de la época, Ángel Moore, padre, porque luego estuvo Ángel Moore, hijo, también como masajista en el Barça, pero es Ángel Moore, padre, ya fallecido en el año 2000, que en su momento pues dejó estas declaraciones que vais a escuchar respecto al partido del que vamos a hablar, que aclara todo inmediatamente, sobre cualquier duda que pueda existir de el equipo del régimen, o sea, son palabras, ya digo, es un momentito y
son testimonio de alguien que vivió el partido y que te está diciendo lo que ha pasado. Os dejo con ellas y después sigo. Después del partido de las Corts, la prensa madrileña pues se metió con la afición catalana, que había sido una encerrona, que no sé qué, que bien, que se habían portado mal. Y aquí hubo un periódico como El Mundo Deportivo que también escribió pues nada favorable a la afición del Barcelona. Y el periodista Eduardo Teus, que escribía en Madrid, en NAS, Marco, no sé, y escribió mucho, y aquello caldeó mucho el ambiente, y fuimos a Aranjuez a concentrarnos 2 días antes del partido, y allí por la noche no podíamos salir del hotel porque nos apedreaban. Bueno, pues ya empieza el partido, y el portero miró, debido a que le tiraban piedras y no podía estar allí debajo del marco. Se tuvo que adelantar 5 o 6 metros para adelante. Y claro, pues empezaron a meter goles, y el portero miró, debido a que le tiraban piedras y no podía estar allí debajo del marco. Se tuvo que adelantar 5 o 6 metros para adelante. Y claro, pues empezaron a meter goles. Como habéis escuchado, al portero del Barça le tiraban piedras. Le tiraban piedras. Sí, le tiraban piedras. ¿En qué partido? ¿Qué partido fue? ¿Qué pasó? ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando, fíjate, de la mayor goleada en la historia de los clásicos. Ni más ni menos que el Real Madrid 11, Barça 1. Un resultado que debería provocarme vergüenza y no querer ni siquiera mencionarlo, no hablar nunca de ello, y un resultado que debería provocar en el Real Madrid o en el madridismo estupor, que siempre nos lo estuvieran recordando, incluso hoy, ¿no? Incluso aunque pasen 200 años, nos metimos 11. Es raro, ¿no? Es raro que teniendo en cuenta el comportamiento de los seguidores del equipo del régimen, pues es raro que nunca les escuchemos o les leamos hablar de esto, ¿no? ¿Y sabéis por qué no solo no presumen de ellos, sino que nunca hablan de ellos, salvo algún despistado, que será algún chavalín que, bueno, empieza a ser seguidor del equipo del régimen y no conoce la historia del equipo que está siguiendo? Pues no hablan de ello porque es mejor no hablar de ello, claro. Es mejor no hablar de ello. Vamos a hablar aquí de ello porque nos deja bien clarito quién es el equipo del régimen, por si alguien pudiera tener algún tipo de duda. Ya digo, son múltiples los ejemplos, pero con uno solo, concretamente este, es que no sé, hay que tener muy poca vergüenza. Temporada 42-43. Contexto, el Real Madrid no era absolutamente nadie en el fútbol, esto hay que dejarlo claro, a pesar de que ya estábamos en la dictadura franquista, 3 años. Les costó, les llevó lo suyo crear el equipo del régimen y crear este orgullo de España a través del equipo del régimen, ¿no? Orgullo de España no, orgullo del franquismo. Perdón, que me equivoco. Y como digo, pues cuando el Real Madrid aún no era absolutamente nadie, el Barça ya sí, el Barça era el equipo dominador en aquel momento, al igual que el Atlético de Aviación, o sea, el Atlético de Madrid. Otros equipos, ¿no? Creo que ya estaba por ahí, la Real Sociedad había ganado algún título de liga. Bueno, no estoy seguro ahora mismo, no he revisado el palmarés, pero el Barça era el equipo que más dominaba en ese inicio del fútbol, ¿no? Un fútbol no muy profesionalizado tampoco, nada que ver con el de hoy, los jugadores no se ganaban... Esto también hay que destacarlo, es importante para también entender el contexto y tal. Pues los jugadores no se ganaban la pasta que se ganan hoy, como mucho te da pues para salir adelante y tal, ¿no? Para ganarte la vida y algo más, pero tampoco te creas que mucho más, ¿no? Entonces, una cosa es hacerte multimillonario con ello y otra cosa es, pues bueno, cubrir los gastos del mes y algo más, ¿no? Bien. Temporada 42-43. Competición, la Copa del Generalísimo, que es hoy la Copa del Rey. En su momento se llamaba Copa del Generalísimo. Y eran semifinales. Se habían jugado la ida en Les Corts, el antiguo campo del Fútbol Club Barcelona, con victoria de 3-0 para el Barça. Repito que el Barça era un equipo superior, claramente superior en aquella época, el equipo dominador. Y el Real Madrid, pues había perdido 3-0.
evidentemente, pues un 11-1 en el partido de vuelta ya de por sí ya llama mucho la atención, ¿no? Ya es muy, muy raro. Dices, vaya, es como si ahora juega el Barça contra el sexto, el séptimo de la Liga y después de ganarle 3-0 en el Camp Nou pierde 11-1 en la vuelta, ¿no? Dices, bueno, raro es, ¿no? Pues bueno, ¿qué pasó en ese partido de vuelta, en ese partido Real Madrid 11, Barça 1, ¿no? Que hizo una maravilla el madridismo. Por supuesto, la prensa es lo que vendió. La prensa o vendía eso o tenía consecuencias, como también vamos a comentar. Leo, a partir de aquí. Los sueños son. Quizá nunca sepamos lo que ocurrió realmente aquel 13 de junio de 1943 en Chamartín. Se dice que el autobús de los jugadores azulgranas fue apedreado desde la estación de tren hasta su llegada al hotel donde se iban a hospedar. Para asegurar el ambiente hostil en el estadio Chamartín, que ese día acogió a más gente de la que cabía, en taquillas con cada entrada a cada aficionado se le entregó un silbato facilitado por la Junta de Madrid. Dicho encuentro se convirtió en una odisea, indescifrable hasta hoy en día y quizás en la eternidad. Leyendas oscuras, suposiciones y justificaciones en la derrota hicieron que el partido de vuelta quedara para la historia. Lo que pasó antes del encuentro, sobre todo en el vestuario azulgrana, dio lugar a todo tipo de especulaciones. Se dice que los culés fueron visitados por el director general de la Seguridad del Estado franquista, José Finat y escribá de Romaní, conde de Mayalde, que les habría dicho a los jugadores del Barça en el vestuario: recuerden que algunos de ustedes juegan gracias a la generosidad del régimen, que les ha perdonado su falta de patriotismo. Otras versiones aseguran que el emisario de aquel mensaje fue el jefe superior de policía, en realidad. Uno u otro, lo cierto es que la visita se produjo y que tuvo consecuencias palpables. A gente como Escolá o Reich, que habían sido, disculpadme si no pronuncié bien el apellido, que habían sido depurados, les tuvo que asustar de lo lindo, señaló Julián García Canda en su libro Historia de un desamor. Hay quien cuenta que fue José Moscardó, jefe del ejército y presidente del Comité Olímpico Español, el que infundió ese mensaje. Tranquilitos todos, que están aquí por generosidad del régimen. Eso en el vestuario, yendo al vestuario del Barça. O fue el jefe del ejército, o fue un policía, o fue el jefe de seguridad, ¿no? O sea, altas esferas del franquismo de la época. 1942-1943. La versión más descabellada cuenta que fue el mismísimo Franco el que bajó al vestuario azulgrana. Ninguno de estos hechos pudieron ser demostrados. Muchos años después, Fernando Argila, portero suplente de aquel Barça, declaró: no fue necesario que la policía entrase en nuestro vestuario, como se ha escrito. El portero asegura que fue directamente el colegiado Celestino Rodríguez, el que les habló. Miren cómo está la grada. No podemos permitir que aquí ocurra algo. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. A ver, ¿qué va a ser esto? Ya sabéis lo que tenéis que hacer, Mira cómo está la grada, pues como José Plaza o Orrantia. Oye, confiamos... Orrantia, confiamos en ti, Yo no te digo nada, pero te lo estoy diciendo, ¿vale? Bien. Las crónicas de la época cuentan que cuando comenzó el encuentro, Luis Miró no pudo ni acercarse a defender su marco por la lluvia de objetos que caían desde la grada, lo que acabáis de escuchar. Lo que acabáis de escuchar del masajista de la época del Barça que estuvo allí en el campo, en el Estadio del Madrid, Estadio de Chamartín, o sea, no el Bernabéu porque no existía por entonces, ¿no? Entonces era el Estadio de Chamartín. Ángel Mur dijo que le tiraban piedras, que le estaban tirando piedras para que no se pudiera poner debajo de los palos. Antes de seguir leyendo, quiero dejar claro que aparte del testimonio de Ángel Mur, existe otro hecho que deja esto, yo creo que todavía más claro, que es que el portero Luis Miró se retiró después de ese partido del fútbol. Decidió no seguir jugando al fútbol. Queda creo que bastante claro, y no por vergüenza del 11-1, sino por la vergüenza y el asco que tuvo que sentir, evidentemente, al estar pues viéndose. Tú imagínate la humillación, ¿no? Eres un jugador de fútbol y vas allí y no puedo jugar, te tiran piedras y la injusticia, imagínate la injusticia que tienes que sentirlo. El ver
que te están humillando, que tienes que hacer lo que ellos digan o te comes una pedrada en la cabeza. O sea, esto es así, ¿no? Seguimos. El descanso llegó a Chamartín con un 8-0 en el marcador. Claro que sí, de perder 3-0. Un equipo, el equipo del régimen, que no era absolutamente nadie en el fútbol, de perder 3-0 en la ida a ganar 8-0 el descanso. Un resultado nada sospechoso. Nada sospechoso. El Madrid mágico de la casta. Vaya casta, tirando pedradas, ¿no? Tirando pedradas. Pedradas, pero no de centro, sino literalmente pedradas, ¿no? En fin, valores. El 1-0 llegó en el minuto 5. Bueno, aquí narra un poco el partido, cómo fue, cuándo fueron llegando los goles y los autores, ¿no? Minuto 5 el 1-0, minuto 30 el 2-0, 32 el 3-0, 35 el 4-0, 37 el 5-0, 39 el 6-0, 42 el 7-0 y 44, o sea, del minuto 30 al 44 nos metieron 7 goles. 7 goles en 14 minutos, está muy bien. Está, qué épico, ¿no? Menuda casta. Y luego perdieron la final contra Athletic, este equipo tan épico, ¿no? En el descanso, otro apunte muy importante, en el descanso los azulgrana decidieron que no querían volver a salir al campo, con 8-0 en el marcador y viendo lo que estaba pasando, que al portero Luis Miró le estaban tirando pedradas, que el árbitro les había advertido de que, oye, a ver, ya estáis viendo lo que está pasando aquí, vamos a intentar salir vivos de esta, porque al final el árbitro también tiene que hacer lo suyo, ¿no? En plan, o arbitro, o hago lo que dicen, o estos tíos me matan. Esto es así, ¿no? Pues en el descanso los azulgrana, como digo, decidieron que no querían volver a salir al campo y su entrenador, Pepe Nogués, se lo comunicó al colegiado. Se dice que entonces apareció un coronel del ejército en el vestuario y les dijo a los jugadores: o salen al campo, o de aquí van directamente a la cárcel. Todos detenidos. Mirad, esto que puede sonar muy peliculero, ¿no? Y muy victimista. Esto, evidentemente, hay que estar en el contexto y hay que entender la época. Y en esa época estamos hablando de que a las gentes de las comunidades de las comunidades autónomas de España, donde tienen lengua propia, donde tienen idioma, el euskera, el catalán, el gallego mismamente, todas estas comunidades autónomas hay, por supuesto, testimonios, testigos y pruebas claras y contundentes de que esta gente, por hablar en su idioma, no porque quisieran desafiar a nadie, sino porque era su idioma de siempre. Nacieron, allí se habla así. Es decir, no lo hablan para provocar. Tú vas a Cataluña y ellos hablan en catalán porque están habituados a hablar en catalán. Es como si vas a Italia y están habituados a hablar en italiano. No te dan, es que mira, no me hablas en castellano. No, es que mi idioma es el italiano, ¿sabes? O sea, no. Pues aquí es exactamente lo mismo. El idioma es el catalán y el idioma es el vasco y el euskera y tal, ¿no? Bueno, a estas gentes en la época de Franco, muchos de ellos tenían que esconderse en sus casas cuando veían aproximarse a las fuerzas del orden de la época franquista. Temblaban del miedo. Temblaban, te llevan preso, pero no es solo que te lleven preso, te hacen todo tipo de atrocidades. Es decir, el control no es como hoy. Es decir, hoy pasa cualquier movida, que sigue pasando, como veis, abusos de fuerza y demás. Pero pasa y bueno, se monta un escándalo porque hay gente que lo graba, se sube a redes sociales, manifestaciones y una locura. Pero en aquella época, ¿qué redes sociales te crees que había? Había un canal en televisión que se llamaba El Nodo, que era el canal del régimen. O sea, entonces, o haces lo que yo te digo o es así. Que son las imágenes que saca esta gente totalmente descontextualizada. Mira, el Barça, el equipo del Barça levantando la mano haciendo la seña franquista. O haces lo que yo te digo. Esto lo hacía el Barça, lo hacían todos. Lo hacían todos. La diferencia está en que hay un equipo, el único que ha sido realmente, que ha abanderado y liderado de repente cuando entró el caudillo, no solo en el fútbol, sino sobre todo en el baloncesto, que repito lo que ya he comentado en algún otro vídeo, que el baloncesto en aquel tiempo era tan importante o incluso más que el fútbol, tanto a nivel España como a nivel europeo. Hoy, con el paso del tiempo, el fútbol, estamos hablando de los 40, casi 100 años, y con el paso del tiempo, con el paso de todas estas décadas, el fútbol ha cogido un auge y una importancia enorme. Yo cuando era pequeño, cuando tenía esos 7 años y empecé a ver fútbol en el 90, me acuerdo de que el básquet tenía tanta relevancia o más
que el fútbol. Me acuerdo que hablaban del Juventud, del Barça, de Audi Norris, de Epi, del Madrid, ¿no? De Antonio Martín, Petrovic y todo esto, ¿no? Pues era un baloncesto que me sonaba tanto o más que el fútbol. Entonces, ¿qué pasó en el baloncesto? 17. Creo que lo puse ayer. Bueno, tendría que revisarlo ahora mismo. Sí, espera un momento que lo tengo aquí, que lo puse ayer por estos impresentables. Bueno, es que eso sería para hacer otro vídeo más. Lo del ACB, increíble. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuántas son? 17 de las 19 ligas ACB disputadas o sea, ACB, ligas de baloncesto, porque entonces no era ACB, era la liga de básquet normal. La ACB pues empezó a llamarse, no recuerdo ahora en qué temporada, fue después ya del régimen. 17 de las primeras 19 ligas de baloncesto, todas ellas en la época del régimen, fueron para Madrid. Para el equipo del régimen, sí. Entonces, que con estos resultados, que con estos hechos, tú me vengas aquí a hablar de no hubo nada de eso, no hubo tal, pues hombre, lo único que estás intentando es hacer es reírte a la gente. Venga, termino de comentar lo que estábamos comentando, ¿no? El coronel del ejército, tal, que les dijo, os salen al campo, de aquí van directamente a la cárcel, todos detenidos. El partido se reanudó y los goles siguieron cayendo. Al minuto 74 llegó el 9-0, al minuto 85 llegó el 10-0 y al minuto 87 el 11-0. Eso sí, para que pareciera que el Barça competía, pues le dejaron marcar el 11-1. Y mejor todavía, para que el árbitro quedara totalmente, para que no hubiera sospechas arbitrales, el árbitro anuló 4 goles, según están comentando, anuló 4 goles legales al equipo del régimen. 4 goles legales le anularon. Es decir, que el resultado real sería de 15-1. Un equipo que había perdido 3-0 y que no era nadie en el fútbol español. Nos metió 15, oye. Lícitamente. De forma muy legal y nada raro detrás del partido. ¿Verdad? Otro punto importantísimo aquí, absolutamente delirante, ¿no? Que el Barça y el Real Madrid, los dos clubes, fueron multados con 25.000 pesetas, que era una pasta para la época. 25.000 pesetas, según se dice, yo no estaba allí. 25.000 pesetas en mi época, antes de que entrara el euro, pues hombre, eran dinero, pero tampoco tantísimo, ¿no? Pero se ve que para la década de los 40, pues sí que era bastante pasta. Hay que entender que el fútbol en aquel entonces no movía ni un 0,00001% de lo que mueve hoy, a nivel de audiencia y a nivel de dinero, ¿no? Entonces, como digo, fue multado por el desorden, ¿no? Por el desorden, por la violencia que hubo en el estadio y todos los problemas que hubo. Fue multado el Madrid y el Barça. Y el Barça tuvo que pagar también. O sea, te tiran piedras al portero, te insultan, te agreden, te mandan ahí a las fuerzas del orden al vestuario, a intimidarte, a acojonarte. Te viene el árbitro a decir, oye, comportaros, tíos, que ya de aquí no salimos vivos, ¿eh? Y aún encima tienes que pagarles por el desorden que has ocasionado, que eres un provocador, que te han lanzado piedras. Claro, es que la culpa es tuya. La culpa es tuya. Como de Baena. La culpa es de Baena también, que le ha dicho no sé qué, que está muy bien. Le ha dado un puñetazo muy bien. Y más que le tenía que haber dado. Claro. Pues como es del Madrid, todo lo que diga se le cree y punto. Y la versión oficial es la que diga él, que es del Madrid. En fin, el último punto, el tema Samaranch, que también es importante. Al respecto, la crónica más valiente de ese partido, por parte del periodismo, que por supuesto estaba todo acojonado, y para que quede claro por qué está acojonado, pues vamos a leer lo siguiente, ¿no? La crónica más valiente de ese partido fue la de Juan Antonio Samaranch para el diario La Prensa. 11-1, con 3-0 a su favor en la ida. Está eliminado el equipo que más posibilidades tenía para llegar al título de campeón de España. No se martiricen pensando en las causas de estos hechos los incondicionales del Barcelona. Es un buen consejo, no hay que buscar culpables porque no los hay en el equipo. Ya hemos dicho que el Barcelona no jugó ni bien ni mal.
Directamente no existió. No se le vio en toda la tarde. Era lo mejor que podía pasar en aquellas circunstancias. Así han quedado las cosas y hasta aquí podía llegar. Para ellos es la final, son lo mismo 11 que 50. Pero esto ha sucedido a costa de perder Madrid y el Madrid aquella fama de caballerosidad de que tanto y tantas veces nos hablaban esos cronistas de gran renombre y prestigio, que más bien en lugar de dar ánimos como era su obligación, han sido los que han inducido a crear el estado de ánimo para superar el 3-0 favorable a Barcelona con un resultado y una descortesía mucho mayores. Bien, estas palabras que acabo de leer, pues de por sí dices, bueno, a ver, tampoco está ahí diciéndonos nada, ¿no? De la época. Como veis, tampoco es una crítica muy allá, no está siendo provocador, ¿no? No está siendo... No, simplemente dio una versión que no se ajustaba o que daba a entender que al Barça efectivamente le habían hecho una encerrona antideportiva miserable y de vergüenza. Bueno, es que ni siquiera es una encerrona, eso no es fútbol ni es nada que tenga que ver con el deporte, eso es una vergüenza de un régimen que lo que ha hecho pues es esto. Es esto. Es esto. Y como ha hecho esto, imagínate las otras cosas que habrán hecho. Imagínate. Pero como digo, no se trata tanto del contenido del artículo de Juan Antonio Samaranch, que como digo, tampoco es que diga nada especial, pero por no ir en consonancia con el Marca y otros equipos que decían increíble rendimiento del Real Madrid, porque ellos lo vendieron así, buscaré la portada y os la pondré por aquí para que se vea pues como el Marca, que luego, con el paso del tiempo y hace poco, se quiso justificar evidentemente en que, oye, que es que claro, era la época del régimen y a ver, atrévete tú, ¿sabes? Atrévete tú a hacer otra cosa. Pues Samaranch, por escribir eso, el expresidente del COI Samaranch, fue felicitado por el Consejo Directivo del Fútbol Club Barcelona de la época por la valentía que mostró, pero claro, acabó sin poder ejercer su profesión, ya que le fue retirado el carnet de periodista y se le prohibió volver a escribir. Esto es lo que pasaba en aquella época. Como digas la verdad, como expliques a la gente que te lee que han hecho una encerrona miserable, antideportiva y bueno, criminal, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Tirando piedras a un portero para que no pueda estar debajo de los palos. Eso no es fútbol, eso no es deporte ni es nada. Pues evidentemente cuando te prohíben escribir, por decir la verdad, el régimen. Cuando mandas a las fuerzas del orden y seguridad al vestuario del Barça a intimidar, con que si os retiráis del campo, y esto es un hecho, que se quisieron ir del campo al descanso. Se quisieron ir. Es un hecho que el portero del Barça se retiró tras ese partido. Dijo, meteros el fútbol por el culo. Porque esto ni es fútbol ni es nada. Yo no me he hecho deportista para... no me he hecho futbolista para... Y no estoy dispuesto a aguantar que me tiren piedras. Evidentemente. Entonces, que con estos hechos alguien sea tan sinvergüenza de decir, de cuestionar que el equipo del régimen ha sido el señor de blanco, que más que de blanco debería ponerse otro color en la camiseta, porque el blanco suele manifestar pureza, ¿no? Y limpieza, y pues poco, muy poco, desde luego, como estamos viendo, con hechos claros, no es que sea mi opinión, no, hechos muy, muy poco blancos, muy poco limpios, muy turbios. Pues que no contentos con negar la realidad, te atrevas a decir que al que le tirabais piedras, porque al final no las tiró el caudillo, las tirabais vosotros, los seguidores del equipo del régimen, tirándole piedras a un portero, llevando allí a las fuerzas del orden y seguridad a amenazar con la cárcel por un deporte, por fútbol. ¿Y me vais a hablar del régimen? ¿Nos vais a decir que ayudaban a quién? ¿Que recalificaron? No tenéis vergüenza. Y lo peor de todo es que estamos en 2023 y si bien ha cambiado las cosas un poco, solo es un poco. Porque el escándalo que es que hoy sepamos con nombres y apellidos, y ya lo sabíamos porque los artículos estaban ahí, error mío no haberlos leído antes. Bueno, es que no los encontré, no sabía que estaban ahí. Si lo hubiera sabido, hubiera hecho el vídeo desde el principio, me hubiera estado quejando desde tiempos del blog.
Que hoy sepamos y que haya tenido que salir Laporta a explicarnos que durante 70 años la presidencia del comité arbitral, 70 años, prácticamente toda la historia del fútbol español, ha estado dirigido por ex trabajadores del Real Madrid, sea jugadores, sea directivos o directamente socios del equipo del régimen, pues evidentemente hay que tener muy poca vergüenza para actuar como lo están haciendo hoy. Para que salga un Iturralde a seguir dándole al relato en plan, lo más grave que ha pasado, lo más grave es estar 70 años en la presidencia del arbitraje, 70 años, prácticamente toda la historia del fútbol español, con ex trabajadores del Real Madrid o directamente socios del Real Madrid. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave. No pagar por informes arbitrales que están ahí perfectamente constatados. Porque a mí nadie me ha ayudado en el campo, como demuestran las pruebas de goles que no entraron 57 centímetros, de penaltis dentro del área que Gil Manzano sacaba fuera, o de ese gol en el partido que era una final de Liga, Barça-Atlético de Madrid 13-14, donde un gol que era legal, Mateu Laoz lo anuló y le dio la Liga al Atlético de Madrid. Entonces ustedes no tienen pruebas de ningún tipo, ni de compras de árbitros, ni de presiones a árbitros, ni de pruebas de robos que nos hayan beneficiado sistemáticamente o algo por el estilo. Claro que encontraréis en 18 años algunos errores de los árbitros a nuestro favor. Solo faltaba que en 18 años no se hubieran equivocado alguna vez como hacen con todos los equipos a su favor. Pero evidentemente son tantos y tan flagrantes los errores arbitrales contra el Barça que evidentemente hay que tener muy poca vergüenza y ser muy miserable para insinuar que el Barça ha pagado para que nos ayuden los árbitros. Y más, con agravante enorme, cuando ese mismo acusador es alguien que ha estado en la presidencia, dirigiendo la presidencia del arbitraje durante 70 años. Y como extra acaban diciendo que Franco era del Barça. Los tipos que nos tiraban piedras a los porteros del Barça para intimidarles y provocando que se retiraran del fútbol del asco que sintieron ese día. Eso es lo que representa ese club. El equipo del régimen. ¿Qué es lo que es? A partir de aquí, te puedo hablar de Di Stéfano, te puedo hablar... Mira, yo no viví la época de Franco, yo nací en el 83. Franco falleció en 75, que es cuando acaba la dictadura franquista. Bueno, cuando acaba... entre comillas, ¿no? Porque luego evidentemente hay una transición que sigue siendo franquismo, pero más light, y se va, pues bueno, pero a ver, si aún llega hasta nuestros días. Si es que tristemente aún llega hasta nuestros días lo de esta gente, lo de estos personajes, ¿eh? Que aún hay gente enterrada en las cunetas. O sea, por favor, yo no voy a entrar ya a esos temas que son temas mucho más serios, pero a ver, por favor, que los que vivimos en España, que hay que tener, ya digo, hay que ser muy miserable. Hay que ser muy miserable. Pero bueno, es que ya digo, esta gente sobrepasa todos los límites. Sobrepasa todos los límites. Desde aplaudir y vitorear a alguien que le ha pegado una hora después del partido un puñetazo en la cara. A alguien que estaba hablando por teléfono con la excusa de que no, le dijo esto porque es la versión que dice la mujer. Entonces, como lo dice la mujer, pues me lo creo y ya está. A pesar de que el otro dijo que no, que no ha dicho eso, ¿no? Pues bueno, desde eso, pasando por meter dedos en el ojo, pasando por dar un recital de hostias en el partido, hacer campañas contra Gavi, o sea, hacer lo que sea, hacen lo que sea. La gente tirando piedras es la señal de que hacen lo que sea con tal de salirse con la suya. Son los valores de la mayoría de estos individuos. Y es así. Y es así. En fin, si alguien va a negar tras leer esto, cuando le han retirado, o sea, por un lado nos han tirado piedras, por otro lado nos mandaban a las fuerzas y orden de seguridad del franquismo a intimidar a los jugadores, y por otro lado, pues como digo, echaron a un periodista evitaron que ejerciera más, ¿no? Le dijeron, oye, tú no vas a escribir más, chaval, a ver qué va a ser esto de estar contando la verdad y tal, ¿no? Aquí se cuenta lo que diga el de arriba, ¿verdad? Pues bueno, es lo que hay. Es lo que hay que controlar el marca, porque si controlamos el marca, pues lo tenemos todo controlado, ¿verdad? Ha pasado el tiempo y las mismas prácticas siguen. Y no solo a nivel España, sino también se han extendido, pues ya digo, a América. A América. Pues saben que hay millones de seguidores del Barça y del Madrid en América.
Lo puedo constatar yo, que lo veo aquí en el Analytics de este canal, lo ve cualquiera. Le podéis preguntar a cualquiera de otro canal cómo son las estadísticas. Y esto está ya divididísimo. Es decir, en este canal la mayoría sois de España. Pero, o sea, la mayoría, en realidad no. La mayoría, me refiero, si contamos países por separado. El 30% es de España, pero el 70% no lo es. Se dividen en otros países como Estados Unidos, la parte hispana de Estados Unidos, México, y bueno, todo lo que tiene que ver con América, Colombia, Ecuador, Venezuela. No me pongo a mencionar uno por uno porque si no me empiezo a olvidar de países y luego la gente se me ofende y tal. Un saludo a todos, por cierto, y gracias por el apoyo al canal, suscribiéndoos con los likes, difundiendo los vídeos, comentando, sugiriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como digo, como es una parte ya tan grande de audiencia barcelonista madridista desde América, pues se ve que ya han metido mano en aquellos medios de comunicación de América. Por eso vemos la actitud que vemos de ESPN, por eso vemos la actitud que vemos de DirecTV, por eso vemos la actitud que vemos de TUDN y todos estos Fox también y todos estos medios que tenéis allí donde os informáis en ellos. Tened claro que tenéis la caverna también en vuestra casa. Ahí están los audios. Repito, no lo digo yo, lo dicen los audios de Florentino. Es lo que hay. Es lo que hay. Los audios de Florentino que sacó el Confidencial. Yo no me estoy inventando nada. No me estoy inventando nada. Contra todo y contra todos, y el único equipo del régimen que existe y ha existido jamás, evidentemente, es este. Es este, sí. El de los que tiraban piedras al portero del Barça y que provocaron que el Barça se tuviera que dejar si quería salir vivo del campo. Esa es la realidad. Mi goleada, el cómo de mi goleada memorable fue un recital de fútbol del Barça de Guardiola en el Bernabéu con un 2-6. En la época de Negreira, donde por cierto nos robasteis el 2-3 es ilegal, con un Diano Mayenco ayudándoos, y con el 2-4 hay un penalti de Lasa Iniesta clarísimo, no señalado por un Diano Mayenco. Es decir, a pesar de que me robaste, y mientras tú hablas de Negreira, a pesar de que me robaste, gané 2-6. Y el cómo del Barça es ese, festival de fútbol. Tu cómo es tirar piedras y es tener al caudillo echándoos una mano para poder crecer en el fútbol. Después de ahí vino lo de robar a Di Stéfano. Eso es lo que sois. Eso. 17 ligas de 19 en baloncesto. Eso es lo que sois. Y ayer retuiteando el vídeo del canal de televisión del equipo del régimen, la Liga ACB, la Liga Endesa. La Liga ACB, la cual está presidida por un exjugador del Real Madrid. Otra más. Otra más. Tebas madridista, Rubiales madridistas, presidente del Consejo de Deportes madridista también. La AFE, Asociación de Jugadores, presidente, exjugador del Real Madrid. Presidenta del Comité del Técnico Arbitral en el fútbol femenino. La mujer del delegado del Real Madrid. Esto es España y estamos en 2023 y sigue. Por eso digo que Franco falleció en 1975, pero se ve que la transición aún dura. Aún dura. En fin, a partir de aquí que cada uno saque sus conclusiones. Si alguien me va a decir, no, tal, pero es que claro, sí, mira, ahí están esas imágenes. O hacías lo que querían o acababas en una cuneta. Y te puedo poner casos personales que conozco de gente que yo conozco, de Euskadi y catalana, y que no voy a entrar en ellos porque no quiero entrar a polémicas, no vaya a ser que encima la Guardia Civil me denuncie y demás. Pero no nos toquéis los cojones, anda. No nos toquéis los cojones, que ya estamos hartos de aguantar vuestra... Bueno, mejor me voy a callar, que ya digo. Al final hay que ser inteligente para mantener el canal y seguir defendiendo al Barça. Hay que callarse un poquito, lo mismo que en Twitter. Yo intento contenerme, no vaya a ser que me cierren también el perfil de Twitter y no pueda difundir a partir de ahí. Entonces intento siempre manejar un cierto tono tranquilo, pero merece mucho más. Es que merecen mucho más esta gente, hombre. Mucho más me refiero a nivel de lenguaje, Yo no totalmente en contra de que te tiren piedras. De que te tiren piedras simplemente por algo como el fútbol. En fin. Lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios os quede vuestras impresiones. Visca el Barça.
un 11-1 que lo único que ha hecho siempre es que yo cogiera más y más y más cariño al Barça, porque es un equipo y un club vilipendiado, como estamos viendo más que nunca en estos tiempos, con unos señores en prensa auténticamente sinvergüenzas, con un control total de la maquinaria, de lo que se dice, de lo que se comenta, lo que existe solo existe porque lo dicen ellos, Solo existe porque lo dicen ellos. Lo que ellos no dicen no existe, incluso aunque sea la verdad. Y evidentemente, pues contra eso es contra lo que hay que luchar. Quien quiera hacerse de lo fácil, quien quiera hacerse de las pedradas, quien quiera hacerse del equipo del régimen, que se haga, por supuesto. Cada uno al final es como es. Los demás, pues trataremos desde la limpieza, desde la deportividad, de seguir jugando, haciéndolo lo mejor posible, para luchar contra aquellos que han estado durante 70 años presidiendo y dirigiendo el Comité Técnico de Árbitros. Por cierto, es por si estuviera escuchando Iturralde, qué vergüenza, chaval, qué vergüenza. Que luego va de abanderado y de rebelde por ahí. Se merece un vídeo, la verdad, se merece un vídeo aparte. Va de rebelde y abanderado y luego calladito, con los 70 años de exmadridistas. No madridistas, tal, no, que son extrabajadores del Real Madrid, jugadores, directivos, tal, en fin. Lo dejo aquí, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano.